Eh, lo que tenemos que ver ahora es un tema distinto. Ya es un tema, o sea, ya no es distinto, pero es otra cosa. Tiene relación directa con lo que estamos haciendo. Se llama el espacio dual. Que esto yo no sé si lo habrán visto. Tal vez esto sí es algo nuevo para usted. Sospecho que todo lo que hemos visto hasta el momento es, de alguna manera ya es conocido para usted. Cuando hablamos de combinaciones lineales, de transformaciones lineales, del kernel, de la imagen, de dimensión, la nulidad, del rango, ¿qué más hablamos? Representación de transformaciones por matrices, coordenadas, cambios de base, todas esas cosas, todo eso, que es caleta en verdad, pues si usted lo piensa es harto, todo eso me imagino que no debe ser tan ajeno a usted, porque de alguna manera algo ya debe saber de antes. Ahora, sobre el espacio dual, esto sí que quizás puede ser nuevo, totalmente nuevo, ¿ya? Por eso es necesario hacerle como un hincapié que esto va a ser un tema distinto, pero que es continuación directa de lo que estamos haciendo. El espacio dual, si alguien de aquí lo conoce mejor todavía, porque así se va a poder orientar mejor, consiste en estudiar los funcionales lineales. ¿Ya? Esto es lo que vamos a hacer. Estudiar los funcionales lineales. ¿Sabe usted qué es un funcional? Yo no. ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Funcional. Un funcional lineal. ¿No? Ya no importa. Un funcional es una transformación lineal, que lo vamos a anotar con la letra F, ¿ya? Como si fuese una función común y corriente. Es una función que va de un espacio vectorial, pero que va a parar exactamente al cuerpo de base, ¿ya? Transformación lineal. Eso es un funcional lineal, ¿vale? Es re simple la idea, es una transformación lineal, pero que no va de un espacio a otro específicamente, tiene que llegar específicamente al cuerpo de base. ¿Mm? ¿Ok? Vamos, por ejemplo. Primera cosa, estos son los funcionales lineales. Entonces le voy a dar la definición formal y vamos a ver un ejemplo. Un funcional lineal ¿qué es un funcional lineal? Es una transformación lineal. Es una transformación lineal f que va específicamente de un espacio vectorial en el cuerpo. ¿Ya? Tú tienes un espacio vectorial cualquiera y ese funcional tiene que ir a parar al cuerpo de base. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué podría ser ejemplo? Vamos a ver hartos ejemplitos, ¿ya? Varios ejemplos básicos. Esta clase va a ser llena de ejemplos, de hecho. Ejemplos. Por ejemplo, si tú tienes este funcional que va de R2 en R, ¿ya? Por ejemplo, qué sé yo, algo muy simple. Tú tomas el X, una coordenada X, Y y la mandas en X más Y, la suma, por ejemplo. Eso es un funcional lineal. ¿Mm? ¿Se entiende? Va de un espacio vectorial de dimensión 2 en el cuerpo de base que son los reales. Y eso es lineal. Tú puedes comprobar que esto es una transformación lineal, efectivamente. Ya, ese es un ejemplo. Otro ejemplo, podría haber sido ya un poco más elaborado, no sé, pues puedo ponerte algo así como F, otro ejemplo, una transformación que vaya de R3 a R, ya, y que haga lo siguiente, que tomo un X y Z y lo mando en, qué sé yo, 2 veces X menos 3Y más 5Z, no sé, por poner algo así. Eso también es un funcional lineal. ¿Mm?
¿Ok? La idea entonces es re simple, es una transformación lineal que va de un espacio, pero tiene que ir a parar al cuerpo mismo de base. Y ejemplos de funcionales hay, pero muchísimos, o sea, hay muchos, muchos, muchos que usted pueda imaginar. ¿Ya? Ejemplo número uno, entonces este. Ejemplo número dos. Vamos con un ejemplo número tres. Ya, este es un ejemplo, el que voy a darle ahora ya es un ejemplo mucho más elaborado. Espero que se haya entendido esto, espero que sea claro que estos son transformaciones lineales, ya, espero que eso esté claro. Si no, me dice nomás, me pregunta. Ahora le voy a mostrar un ejemplo que ya es mucho más como específico, ¿m? Que es la traza. La traza, por ejemplo. La función traza, ¿se acuerda usted? Mira, se lo voy a mostrar. La traza es una función que va del espacio de matrices cuadradas de dimensión n sobre un cuerpo K cualquiera y va a parar al cuerpo. ¿Qué hace la traza? Toma una matriz, lo voy a especificar así. Toma una matriz que se escribe en sus coordenadas A y J y lo que hace la traza es la suma de los elementos de la diagonal. ¿Ya? Ese es un ejemplo de un funcional lineal también. La traza de una matriz. ¿Se acuerda cuál es la traza de una matriz? La traza de una matriz consiste en sumar los elementos de la diagonal. Entonces, en este caso, la traza de esta matriz consiste en sumar 0 más 5 menos 2, que da 3. Tú sumas los elementos de la diagonal. Eso es la traza de una matriz. Ya, por si no se acuerda, eso es un funcional lineal también. Ahí está escrito, de hecho. Entonces, es una función que parte del espacio de matrices y te va a dar un número, simplemente un escalar. Ya está escrito. ¿Es claro que esto es lineal o no es claro que esto es lineal? Pregunta para el público. Claro. ¿Es claro que es lineal o no es claro que es lineal? Sí, yo creo que sí. No debe ser demasiado difícil. Si le es demasiado difícil, hágalo. Ejercicio. Demuestre que este es lineal. Me preguntaron acá en el chat también una buena pregunta. ¿Qué pasa con el determinante? ¿Es un funcional lineal o no es un funcional lineal? ¿Qué cree usted? ¿Qué pasará con el determinante? A ver. Voy a anotárselo. El determinante es una función, sin duda es una función que va del espacio de matrices cuadradas en el cuerpo K, que toma una matriz y bueno, le calcula el determinante de una matriz. El determinante de una matriz se calcula de una fórmula de una manera re especial. ¿Cree usted que esto es un funcional lineal o no? Piénselo. ¿Esa no es lineal? O sea, yo digo que no lo es. Ya, ¿por qué no? Ahora que recuerdo de que la suma no se comportaba bien, así como que la suma del determinante seguía siendo el determinante de la suma de la matriz. Claro. Precisamente, exactamente, esta transformación, el determinante no es lineal, ¿ya? No es lineal. Sí es un funcional, porque ¿qué es un funcional? Es una función que va de un espacio en el cuerpo. Pero esta cuestión no es lineal. ¿Por qué? Efectivamente, porque esto no es verdad, que el determinante de la suma de las matrices es la suma de los determinantes. Esto no es cierto. En general no ocurre esto, ¿ya? Y tampoco Profesor, ocurre con la multiplicación escalar, dígame, ¿qué me va a preguntar? sí, tampoco sería lineal porque si yo tengo una matriz multiplicada por un escalar, el escalar sale el determinante elevado a n, ¿no? Sí, sale, claro, el escalar sale elevado a n, sí, efectivamente. Sí. Entonces tampoco Profe, lineal por ahí, dime. claro. Tenía una duda respecto a la definición de funcional. Ya, Usted dice que un funcional es una función que lleva los elementos
un espacio vectorial al cuerpo de base. Sí, El cuerpo de base es cualquiera de los cuerpos respecto de los cuales D es K espacio vectorial. sí. O sea, O claro, se- sí. Dime. O sea, de los complejos podríamos ir a los racionales, los reales, los complejos, y cualquiera de esas funciones sería un funcional. Sí. Todo depende cuál es el cuerpo que tú estés mirando, sí. Comprendo. Ujú. Gracias. Ya de nada. Entonces, efectivamente, ya. El determinante no es lineal, ¿bien? No es un ejemplo adecuado. Sí es una función súper importante, pero no es una transformación lineal, no lo es. Ejemplo número 5. La integral. O sí, digamos la integral. Esta función de acá. Ya, voy a tomar la función i. Es una función que va del espacio de funciones continuas del intervalo a, b en los reales y va a parar a r. Esta función, ¿qué es lo que hace? Toma una función continua y lo manda en la integral entre a y b. Esto es un funcional lineal también. La integral definida. Para una función continua, tú sabes que una función continua es integrable. Entonces, esta cuestión también es un funcional lineal. Y de hecho ya lo hemos comentado, la integral es lineal, ¿cierto? La derivada también. Ya, eso. Por ejemplo, otro, y ahí con este es el último ejemplo que le voy a dar por el momento. Si tú tienes esta función, la vamos a llamar L. A ver, espérame, no. No, lo que tú tienes, ya fijas un t. Fijemos un t número real. Fijo. Ya, entonces vamos a construir esta función L que va del espacio de los polinomios, por ejemplo, que va a parar a R, con coeficientes reales. Esto tampoco es necesario, pero digamos que son coeficientes reales. Tú tomas un polinomio y lo evalúas en ese puntito, en el punto t que está fijo. Esa función también es un funcional lineal. ¿Ya? Esta función también es un funcional lineal. Es un funcional, claro, que depende del polinomio, no depende de la t en realidad. O sea, bueno, sí, en realidad. Esta es una L sub t, en realidad depende de la t. Pero la variable es el polinomio, entonces es lineal en términos del polinomio, no de t. ¿Ya? Esto también es un funcional lineal, que se llama el funcional evaluación. Es re simple, o sea, tú tienes un polinomio y lo que haces es evaluarlo en el punto t, simplemente. Es un funcional de evaluación. ¿Ya? Todo esto, bueno, todo lo que está escrito acá, ejercicio para ustedes si es que quieren revisarlo, de que estas cosas son funcionales lineales. Sí que lo son. ¿Ya? Eso, ahí tiene un millón de ejemplos y puede buscar más en internet porque está lleno de funcionales lineales. Son cosas re importantes igual, como cotidianas e importantes. Em, el espacio, entonces, cuando tú juntas, ya, si tú tienes un K, vamos a fijarlo. Tengo un K espacio vectorial, ¿ya? Un espacio vectorial sobre el cuerpo K, un cuerpo K que está fijo. Tengo un cuerpo fijo, tomo un espacio vectorial cualquiera sobre ese cuerpo K. Tú puedes considerar este conjunto, el conjunto de todos los funcionales lineales. ¿Ya? Metes todos los funcionales lineales posibles, los metes en un saco. Este conjunto de aquí. Este conjunto de acá, ¿qué es este conjunto? No es nada más ni nada menos que, como ya lo hemos estudiado, estas son todas las transformaciones lineales, que lo notábamos así, con una L bien elegante, son todas las transformaciones lineales que van de B en K.
Es eso, específicamente eso. Anteriormente ya habíamos estudiado el espacio de transformaciones lineales, po. Pero lo estudiamos en general, entre un B y un W cualquiera. En este caso es específicamente entre B y el cuerpo K. Entonces, ese conjunto, el saco de todos los funcionales, me da también un espacio vectorial. ¿Sí? Esto es un espacio vectorial, sin duda alguna. También es un espacio vectorial. Este espacio vectorial se llama el espacio dual. Esto se llama el espacio dual. Esa es la definición. Espacio dual. ¿Ya? ¿Qué es el espacio dual entonces? Es el espacio de todos los funcionales lineales de un espacio vectorial que ya está fijado desde el principio, un V fijo. Y se anota, no se anota así como L sub V, K, se anota así, con una V y un asterisco. V asterisco se anota. Esa es la notación del espacio dual, ¿bien? V asterisco. Se lo presento, este se llama el espacio dual. Ya. Espero que se vaya entendiendo todo hasta el momento. Esto es el espacio dual, se anota así como V estrella. Entonces, tú tienes un V, puedes construir el espacio dual, siempre. Por supuesto que siempre se puede construir el espacio dual. Observación Profesor, y dime. en esta segunda notación no se explicita el K. No, Eso es porque vamos a asumir que el K lo vamos a decir en el enunciado y sí, después vamos a trabajar con el B asterisco, ¿no? sí, precisamente. Ya, Ujú, gracias. de nada. Observación. Observación inmediata, así. ¿Qué pasa en el caso de dimensión finita? Si la dimensión del espacio de base, del espacio B, le llamamos, digamos que tiene n, dimensión n finita, ¿cuál será la dimensión del espacio dual? ¿Qué cree usted? ¿Cuánto es la dimensión del espacio dual? ¿Cuál será la dimensión del dual? ¿Mm? Piénselo. ¿Alguien? ¿Cuál es la dimensión del dual? Si digo que el espacio de base tiene dimensión n. También N. Sería ¿También N es n? mismo. Sí, po, exactamente, el mismo n. Po, exactamente. ¿Por qué el mismo n? Porque nosotros ya sabemos, se lo recuerdo, la dimensión del espacio de transformaciones lineales, ya lo estudiamos esto en general. En general era la dimensión del primero por la dimensión del segundo. En este caso, sería la dimensión de B por la dimensión de K. Pero la dimensión de K es 1, porque es el cuerpo de base, es un espacio vectorial de dimensión 1. Entonces la dimensión del B estrella es la misma dimensión que la del original. Eso significa que los dos espacios son isomorfos inmediatamente, súper simple. El B y el B estrella son instantáneamente ya son isomorfos. ¿Ya? Conclusión entonces, para el caso de dimensión finita, que es esta situación de aquí, por lo tanto la conclusión instantánea, inmediata, es que el B es isomorfo a su dual. Siempre. Siempre es así. ¿Mm? En las dimensiones finitas
El B isomorfo a su dual. Ya, nomenclatura. Cuando hablamos del espacio dual, a este espacio entonces le llamamos dual. Cuando nos referimos al espacio dual, a este espacio le llamamos espacio primal. ¿Ya? Esa palabrita, el vocabulario, se ocupa específicamente para este contexto, ¿ya? Para el contexto de espacios duales. Hablamos entonces del espacio primal y del espacio dual. Bien. Entonces, estos dos espacios son isomorfos, lo que significa que son prácticamente lo mismo. O sea, es lo mismo estudiar R a la N que estudiar R a la N estrella, por ejemplo. Ahora, más específicamente, voy a hacer una otra observación. O una proposición, si quiere usted verlo. ¿Ya? Por ejemplo, esto también es una observación o proposición, como quiera verlo. Si tú tienes, por ejemplo, claro, un funcional que va de Rn, este es un ejemplo ilustratorio de lo que quiero decir. Para el caso especial de Rn, cuando va de Rn a R, ¿qué hace un funcional lineal? Lo que hace es, bueno, tú tomas una n upla, ¿cierto? x1, x2, xn. Lo que tiene que ir a parar al lado derecho para que sea un funcional lineal tiene que ser algo específico. Para que sea un funcional lineal tiene que ser lucir de esta forma que lo voy a anotar así. Alfa por x1 más alfa por x2 más otro alfa, alfa n por xn. Tiene que ser como una especie de combinación lineal de los elementos de las coordenadas. Necesariamente tiene que ser así para que sea un funcional lineal, ¿vale? Entonces, la observación es que, claro, existen escalares alfas que hacen que los funcionales de Rn a R tienen que lucir así. Ya, este símbolo no me acuerdo si lo hemos usado entre nosotros en el curso. Este símbolo significa para algún, ya significa que existen algunos escalares alfas que hacen esa gracia. ¿Se entiende? Entonces, esto es como un comportamiento reinteresante porque los funcionales lineales, para que sean funcionales lineales, lo que tienen que hacer es, siempre se van a escribir como una sumatoria, siempre, ¿ya? Y de hecho es una combinación lineal de los elementos como de las coordenadas de partida. Entonces, por ejemplo, ya esto es una observación, se lo voy a dejar así como ejercicio. Ya esto es un ejercicio interesante que podría demostrar. Ya, a lo que me refiero entonces, los funcionales lineales siempre tienen esta pinta. Lucen más o menos así. Por ejemplo, otro ejemplito que le puedo dar. Entonces, en general, lo que va a pasar es lo siguiente. Claro, tú tienes una F. No, mentira. En general, entonces, lo que va a ocurrir, si tú tienes V, un K espacio vectorial, ya, de dimensión n, un espacio vectorial de dimensión n, y tú tomas una base, que la vamos a explicitar, tú tomas una base de ese espacio, en general lo que va a ocurrir es el mismo fenómeno que está arriba. En general lo que va a ocurrir es que los funcionales lineales que van de B en K entonces, si tengo un funcional lineal que va de B en K, es lineal
van a existir escalares alfas que hacen qué cosa, que f evaluado en b tiene que lucir de alguna manera como una combinación lineal de alfas 1 por algo más alfa 2 por algo más alfa n por algo. ¿Sí? Eso es lo que quiero que entienda. En general va a ocurrir algo así. ¿Mm? Los funcionales lineales entonces en general tienen esa pinta, es una combinación lineal de algunos escalares alfas que existen con relación al funcional y que se acoplan de acuerdo como al v que lo puedes escribir tú en términos de la base original. Ya, eso quiero que lo piense, ahí no se lo voy a explicitar más, pero esta es como la generalización del ejemplo que le acabo de dar. Y esto tiene que ver con las coordenadas, de hecho. Que ahí no se lo estoy explicitando muy bien, pero tiene que ver con las coordenadas. Ya, no sé si se entendió lo que quise decir. Tal vez no se entendió nada lo que quise decir. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Dudas? ¿Dudas? Pero ¿por qué signo de interrogación y no directamente, por ejemplo, la misma base? ¿Los Vs? Sí. Ya, si tú colocas los Vs, no te va a funcionar. ¿Por qué no? Es muy simple, porque este objeto de aquí ahora pertenece al B. Que no es lo que quiero, yo quiero que sea un objeto que pertenece acá. ¿Sí? Que sea un escalar, no un vector. Entonces acá tenéis que colocar alfa 1 multiplicado por algún escalar especial. Este tiene que estar multiplicado por un escalar, el alfa 2 tiene que estar multiplicado por un escalar, el alfa n tiene que estar multiplicado por un escalar. ¿Cuáles son esos escalares? Eso es lo que no se lo estoy explicitando. ¿Quiénes son esos escalares? Los signos de interrogación. Y eso tiene que ver con las coordenadas. ¿Se entiende? Sí, tiene que ver con eso, como dicen en el chat. Tiene que ver con eso. Efectivamente tiene que ver con eso. Se lo dejo de ejercicio, mire, se lo voy a explicitar de una cierta manera. Con esto puede ser que entienda lo que quiero decir. Mire, sí, esto igual puede ayudarlo a entender. Vamos a hacer lo mismo de recién. Ya, toma B, un K espacio vectorial de dimensión n. Para ver quiénes son esos escalares, esos signos de interrogación que se lo acabo de mostrar. Y tomamos B, una base. Ya, lo mismo de recién. Ya, lo mismo ingrediente básico. Entonces, tú sabes, vamos a ocupar el teorema fundamental del álgebra lineal, ¿ya? Entonces, vamos a tener B, tenemos el cuerpo K. ¿Qué decía el teorema fundamental del álgebra lineal? Se lo recuerdo, si tú tienes una colección de vectores acá, que sean una base, en el primer lado, y acá al otro lado tienes un montón de cosas, pero tienen que tener la misma cantidad de elementos, entonces tú puedes fabricar funcionales lineales, ¿cierto? Transformaciones lineales de manera única. ¿Cierto? Ese era el teorema fundamental.
Tienes una base al principio y al otro lado tienes una colección de n elementos, entonces los puedes enlazar uno a uno, de manera lineal y de manera única también. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces lo que voy a hacer es, por ejemplo, ¿qué escalares puedo colocar al lado derecho? Piensa usted, voy a colocar acá una lista. Acá, al lado derecho, voy a colocar una lista de n escalares. ¿Qué escalares puedo colocar? Si estoy en un cuerpo K abstracto. ¿Qué se le ocurre a usted si quiero construir un funcional lineal? Así, algo básico. Y estoy en un cuerpo abstracto. ¿Qué escalares puedo colocar al lado derecho? Profe, tal vez podría ser que T de V1 igual C1 y eso hasta Bn igual, o sea, T de Bn igual Cn. No entendí. ¿Puedes repetirlo de nuevo, por favor? Pero, ¿era porque no se escucha? No, es que no caché, me perdí yo. Ah, No ya. sé, pero sí se escucha. Que T de V sub 1 igual a C1, que es un escalar, hasta, y todo eso hasta T de V sub n Sí, igual a C sub n. ya. Claro, está bien. El asunto es... Espérame. Antes de eso. Este va a ser, primero pongámosle F, ya, porque no es T, es una F. Eso es primero. Segundo, lo que estoy preguntando yo es como, si estoy en un cuerpo K en abstracto, no necesariamente son los reales, no necesariamente son los racionales, que son los cuerpos con los que usted conoce y se siente cómodo. Si le doy un cuerpo K en abstracto, ¿qué escalares podría colocar aquí? Lo más simple que se le ocurra. Deme una lista. Necesito escribir n escalares, lo más simple que se le ocurra. Esa es la pregunta. A ver, por ejemplo, ya para que se entienda la cosa, que quizás no me están entendiendo. Por ejemplo, digamos que estoy en un espacio vectorial que es real, ¿ya? Por ejemplo, estoy en un espacio vectorial real. Si estoy en los reales, entonces acá yo puedo escribir n escalares y tengo de sobra, o sea, puedo colocar 1, 0, pi, 2, 3, etcétera. Tengo que escribir n cosas, ¿no? Y hago una lista de n escalares. Y ahí te tenía un montón, así como un montón de posibilidades de números que escribir al lado derecho, ¿sí? A eso me refiero. Si estoy en los números complejos, por ejemplo, yo conozco, puedo escribir, explicitar n números sin ningún problema. Puedo escribir pi más i, qué sé yo, etcétera. ¿Sí? Mi pregunta es, si yo no conozco el cuerpo K, que está acá de base, y digo es abstracto, ¿qué cosas podría escribir al lado derecho? La respuesta es, se la voy a dar, si estoy en un cuerpo en abstracto, si estoy en un cuerpo en abstracto, yo no sé qué cosas tiene ese cuerpo, porque es un cuerpo en abstracto, pero los cuerpos siempre tienen el 0 y el 1, siempre tienen el 0 y el 1, que son los neutros. Entonces, esto siempre se puede hacer para un cuerpo K cualquiera, tú siempre puedes hacer esto que voy a escribir aquí, poner una lista de puros un 1 y puros ceros. Y es como lo más fácil que podemos construir. Pero esa construcción es general para cualquier cuerpo K y para cualquier espacio vectorial. ¿Ya? Eso es lo que quería que me pudieran responder. Porque un cuerpo, por muy raro que sea, siempre va a tener el 1 y siempre va a tener el 0. Incluso, aunque esté, creo que se lo comenté alguna vez, hay un cuerpo que se llama el F2, el cuerpo F2, que se llama el cuerpo finito de cardinal 2. Este cuerpo finito es un cuerpo que tiene solamente el 0 y el 1. Es el cuerpo más pequeño posible. Es el cuerpo que solo tiene el 0 y el 1, por ejemplo. Ese es un cuerpo que no tiene más posibilidades de escalares. Solo son el 0 y el 1. A diferencia, claro, como le decía, los reales que tenía una posibilidad inmensa de escribir los números que tú quieras. Entonces, esto que está escrito aquí
¿Ya? Para esa lista de escalares, tú puedes construir entonces un funcional lineal, ¿cierto? Único, que conecta el b sub 1 con el 1, el b sub 2 con el 0 y todos los demás con 0. Eso es un funcional lineal totalmente válido, ¿sí? Y quiero que lo piense porque ese va a ser como un funcional básico, ¿sí? Porque conecta una base con al otro lado puros unos y ceros. De hecho, vamos a construir una base de esa manera. ¿Ya? A este funcional lo vamos a llamar f sub 1. Porque conecta el b sub 1 con el 1 y todos los demás con ceros. ¿Ya? Yo puedo ahora hacer otra lista de escalares y puedo construir, por ejemplo, el f sub 2, que sería el f sub 2. Lo mismo, toma el cuerpo K, o sea, el espacio B va a parar acá. Tomo mi lista de la base y lo voy a entonces enlazar de la siguiente manera. El b sub 1 lo mando al 0, el b sub 2 lo mando al 1 y todo el resto lo mando al 0 de nuevo. ¿Se entiende? Lo único que estoy haciendo entonces en el lado derecho es dónde coloco el 1. Todo lo demás vale 0. Pero ¿dónde coloco el 1? En el que le corresponde con el subíndice de la f. Entonces con esto yo puedo crear una lista de n funcionales lineales. ¿Sí? Porque ahí va a entender por qué estoy haciendo esta construcción. Se lo voy a explicar enseguida. ¿Qué tiene de especial esta construcción? Con esto entonces puedo crear n funcionales lineales. ¿Sí? Y en general entonces, como los sintetizamos, lo voy a anotar con color azul, en general entonces el funcional f sub i, ¿ya? Que va a ser un funcional que va de b en k, ¿qué es lo que hace? F sub i de b sub j es 1 si es que el i es igual al j y 0 si es que el i es distinto del j. ¿Sí o no? Ahí está como la definición ya en general. ¿Ya? Vale 1 si es que el f sub i se asocia al b sub i y vale 0 en otro caso. Ya, entonces quiero que entienda, esta es la construcción como más fácil y más básica de los funcionales lineales que podemos hacer, ¿vale? Que asocia puros unos y ceros. ¿Se va entendiendo hasta el momento? En resumen, entonces, tenemos esta es una lista de n funcionales lineales. Profe, el 0 lo entiendo, no entiendo por qué todos los cuerpos tienen 1. Ya, te lo explico. Voy a borrar esta partecita de acá porque ya con eso ya tenemos el resumen. Entonces, en resumen, tenemos una lista de n funcionales lineales. ¿Ya? Esto es para todo i menor o igual a n. Ya, también, para todo j también menor o igual a n. También, lo mismo. Ya, volvamos a la discusión de los cuerpos. Como tú sabes, ¿qué es un cuerpo? Para que lo entiendas, que no se lo olvide. ¿Un cuerpo qué es? Es un objeto que consta de una suma y una multiplicación y una multiplicación. Esos son cuerpos. Que cumple con un montón de axiomas. ¿Se acuerda? Cumple con un montón de axiomas. Básicamente, en resumen, ¿cómo son esos axiomas? Se resumen de la siguiente manera. Si tú lo miras el cuerpo con respecto a la suma, es un grupo abeliano, un grupo conmutativo. ¿Ya? Que esos son 5 propiedades, ¿cierto? Que hay clausura con la suma, conmutativo. Que hay clausura con la suma, que hay asociatividad, que hay conmutatividad, etc. Si tú tomas el k y le sacas el 0
y hace eso con la multiplicación, también es un grupo conmutativo y además hay distributividad. Todas esas cosas que son 11 propiedades, te hacen que un cuerpo sea un cuerpo, ¿sí? Que lo conversamos en algún momento hace un montón de tiempo atrás, al principio, creo. Entonces, como tú necesitas que tenga dos operaciones, para la suma tiene que tener su propio neutro, que es el 0, y para la multiplicación tiene que tener su propio neutro, que es el 1. Entonces, por eso, los cuerpos siempre tienen que tener el 0 y el 1, como mínimo. El resto ya es opcional, como que se agrega, es adicional, quise decir, no opcional, es adicional. Pero como requisito básico, siempre los cuerpos tienen el 0 y el 1. ¿Ya? Porque tienen dos operaciones y esas dos operaciones tienen un neutro. Profe, pero ¿se puede definir como un nuevo 1? Como eso no entiendo, ¿eh? Claro, lo que pasa es que, sí, po. Lo que pasa es que los cuerpos son objetos abstractos, tal como los espacios vectoriales son objetos abstractos. Ahora, claro, usted conoce los cuerpos que son como fundamentales, que son los reales, los racionales y los complejos, pero hay otros cuerpos que van en otra dimensión, como para otro lado, donde el 0, ese 0 y ese 1 son otros ceros y unos que no tienen nada que ver con esos ceros y unos de antes. Son otros ceros y unos de una cosa totalmente diferente. Pero aún así existe 0 y 1, ¿cachai? Porque son los neutros de las operaciones. Por ejemplo, en este ejemplo que le había dado en el F2, que es un cuerpo muy extraño, muy distinto a los que usted conoce, es un cuerpo finito de dos elementos, ese 0 y ese 1 no son los 0 y 1 que usted conoce, sin ninguna duda, son otro 0 y otro 1 que es de otra cosa. De hecho, se anotan así realmente, como con una barrita, 0 barrita, 1 barrita. Porque son otras cosas. Pero aún así se representan como 0 y 1 porque son los neutros de las operaciones de ese cuerpo. Etcétera, ¿ya? La teoría de cuerpo igual es súper vasta, de hecho se puede hacer un curso entero de teoría de cuerpo. Un semestre completo, que es re interesante esa teoría, en verdad. ¿Ya? Pero eso, me refiero a que en toda la abstracción posible el 0 y el 1 siempre van a estar. Siempre, porque son los neutros. ¿Eso responde a tu pregunta? Ya. Ya, súper. Volvamos entonces. Entonces, ya, teníamos el espacio vectorial, tenemos la base, construimos una lista de n funcionales. Y estos funcionales entonces son como los más simples que podemos pensar, yo se lo había dicho así. Y de hecho me resultan en una base, ¿sí? Naturalmente que sí me resultan en una base. Tengo una lista de n funcionales lineales y de hecho son linealmente independientes. ¿Ya? Esto no es difícil de probar. Esta lista de los Fn, F1 hasta Fn, esto es un subconjunto del B estrella, ¿cierto? Es un subconjunto del dual que es linealmente independiente. Eso no es difícil de demostrar. ¿Qué tienes que hacer para demostrarlo? Hacer una combinación lineal de los Fi y va a demostrar que todas esas combinaciones y los escalares son nulos, ¿cierto? Como es una combinación, perdón, es una lista de n funcionales linealmente independientes, eso te hace una base del dual. Porque tiene la misma cantidad de... La cardinalidad del conjunto es la misma que la dimensión del espacio, ¿no es cierto? Por lo tanto, se sigue naturalmente que este conjunto es base. Es base del dual. ¿Vale? Voy a borrar todo esto. Entonces, de acá yo explicité, de hecho, lo que acabo de hacer es explicitar una base para el espacio dual. Dado una base del espacio primal, pudimos construir una base del espacio dual. Entonces, como es una base, tú sabes que como es una base, entonces para todo funcional lineal, cualquier elemento del dual,
cualquier funcional lineal, existen entonces escalares únicos alfa 1 hasta alfa n, escalares únicos en el cuerpo K, tales que lo puedo escribir en combinación lineal de esos elementos de la base. Alfa 1 F1 más alfa n Fn. ¿Sí? Simplemente por el hecho de ser base voy a tener esa propiedad. ¿Mm? Pero estos escalares alfa i's yo los puedo determinar. Y hay una manera muy fácil de determinarlo. ¿Quiénes son exactamente esos alfa i's? Esto es lo que le voy a mostrar a continuación. Exactamente quiénes son esos alfa i's. ¿Qué puedo hacer yo? Mira, fíjate, esto que está escrito aquí es una combinación lineal de funciones, ¿cierto? Estoy combinando funcionales. Entonces, esta cosa, que es una combinación lineal de funciones, yo la puedo evaluar. Por ejemplo, ¿qué pasa si tomo esto y lo evalúo, tomo toda la ecuación y la evalúo en el b sub 1? Por alguna razón no me está funcionando el mouse. No. Esperen, voy a tener que reiniciar el Zoom. Denme un segundo.